¿Alguna vez te has preguntado si existen o si pueden existir las mujeres pastoras? O quizá tú has escuchado que eso no se debe hacer, que eso va en contra de Dios y que incluso aquellos que lo hacen, o si alguna iglesia tiene pastoras, están en rebeldía con Dios y que quizá por eso no prosperan o que quizá por eso les llega a pasar algo o les va mal. Bueno, el día de hoy vamos a estar platicando con alguien que conoce eso muy bien porque es pastora tal cual, es mi ex maestra de la preparatoria, Anita. Y ella nos va a compartir su conocimiento y su experiencia también. Ya tiene varios años siendo pastora y quizá te interese el tema, ya sea que pienses que está correcto o que es incorrecto. Quizá puedas escuchar hoy cosas que aprendas y que te hagan pensar un poco y quizás hasta cambiar de postura. Esperemos que para bien. Bueno, lo que nosotros consideramos para bien, ¿verdad? Y bueno, Anita, ¿podrías presentarte con nosotros? Hola, Eric. Hola. Mi nombre es Ana, conocida Anita Borunda. Soy pastora dentro de la iglesia metodista. Tengo ya como 12 años en el pastorado y ha sido toda una experiencia, toda una lucha, pero también hemos podido ver el respaldo, ¿no? El respaldo de Dios en esto y estamos muy agradecidos con Dios por esta experiencia. Estoy casada y bien padre la experiencia porque mi esposo no es pastor y ha sido como un trabajo todavía doble, ¿no? Porque el trabajar en la iglesia y la ordenación pastoral la tengo yo y mi esposo me apoya. Ha sido como romper varias barreritas por ahí. Todo ha sido muy interesante. Entonces, pues gracias, Eric, por la invitación. Sí. Y aquí, esta soy yo. Sí, y acabamos de grabar también para un proyecto que tiene Anita de TI Teología. Y pues ahí va a estar subiendo también ella lo que grabamos con ella para que la sigan. Estás en Facebook, TikTok, YouTube. Y ya. Y ya. Instagram también, ¿no? Ah, sí, Instagram. En Instagram. También. Y sí, ahí la pueden seguir para que luego cuando suba su episodio conmigo puedan verlo. Pero por lo pronto aquí van a poder conocerla un poco más. En ese hablamos más de mi perspectiva y mi experiencia. Y pues vamos a hablar, como digo, de esto del pastorado femenino o incluso de la enseñanza de parte de mujeres, ¿no? Creo que no solamente es exclusivo a que digan que el pastorado femenino está mal. Generalmente alguien cuando dice eso también dice, y la mujer no debe enseñar tampoco, no debe predicar, no se le debe dar el lugar como tal, a no ser que sea con niños, con adolescentes, quizá gente que sea de menor edad. Pero bueno, primero, Anita, ¿qué le dirías tú o qué le dices hoy a la gente que dice que una iglesia con pastora está en rebeldía, como decía al inicio, y no agrada a Dios? ¿Qué le dirías a esas personas que tienen esa perspectiva? Cristianamente. Sí. Es bien difícil hablar sí, de esto, porque en mi experiencia ha sido muy doloroso la forma tan despectiva, prejuiciosa, ¿no? He tenido la experiencia de que en Durango, una de las iglesias, la mitad de la gente se fue porque era pastora. O sea, en cuanto llegué, dejó de ir mi iglesia. Y ahí yo entendí el concepto que a veces se usa como de privilegio, como, o sea, nadie se va a ir de la iglesia porque eres hombre. O sea, nadie va a llegar y, ay, no, es hombre, jamás. Pero en nuestra experiencia, sí se van por un tema de género. Y ha sido bien difícil. Y creo que mi trabajo como tal, justo ahorita lo decías, no es cambiar el pensamiento de nadie, pero creo que invitaría a una reflexión. O sea, ¿qué le diría a la gente que dice que en una iglesia no está obrando Dios porque una mujer está liderando? Pues me iría a toda la parte bíblica, teológica, donde vemos a mujeres liderando. Vería la respuesta de la obra de Dios cuando alguien está siendo usada por Dios. Y creo que mi primera invitación ante alguien que pone un muro inmediato al decir, no porque eres mujer, creo que invitaría al diálogo, a la escucha, a que podamos ver la perspectiva de Dios de una manera diferente e invitar a que si bien no te voy a convencer o no se logró que tú llegaras a aceptar esto o abrazarlo, a lo mejor yo sí pediría un respeto porque Dios está haciendo las cosas, o sea, porque Dios está obrando, y de pronto poner en tela de duda la obra de Dios porque es por medio de las manos de una mujer, a mí se me hace muy pesado. Entonces creo que mi invitación sería al diálogo, y si no lo aceptas y si sigues con eso porque es una postura, digamos, secundaria, no es algo básico y podemos entender que alguien no lo entienda o lo abrace, creo que sí ese respeto de ver cómo Dios usa
a la mujer de diferentes formas y que la gracia de Dios ha sido manifestada. Entonces, creo que esa sería mi respuesta primera, Eri. Ujú. Y yo creo que aquí, bueno, yo trato de ser muy honesto cuando le hablo a los que nos escuchan. Y yo diría, siendo muy honesto, que yo sé que no va a haber argumento que valga para ciertas personas, ¿no? O sea, cualquier argumento que tú des, por ejemplo, y ahorita lo que decías, y quizá viene de lo que platicamos ahorita de mi mente previamente atea que cuestionaba todo, ¿no? Pero yo sé que cuando incluso dices, ve la obra de lo que Dios está haciendo, la gente va a decir, sí, pero también se ve con predicadores de falsa doctrina y eso no es argumento entonces, ¿no? O sea, se va a desarmar cualquier cosa si lo que se quiere es simplemente defender el punto. Pero yo creo que aquí sería bueno que si nos escuches por completo, incluso para ver qué dice el otro lado, que siempre es bueno, y más en este tema que no estamos hablando de algo que te vaya a desviar de Dios y te vaya a alejar de Dios, ¿no? En todo caso, los puede llevar a tener un mejor entendimiento de sus hermanos y sus hermanas y otras iglesias y otras congregaciones. El tribalismo me parece que es muy tóxico y está muy prevalente tristemente hoy en día. El tribalismo es decir, solamente los de mi grupo estamos en lo correcto y todos los demás son malos, ¿no? Y todos los demás están mal. Entonces, si tienes esta postura, quizá tú sería bueno decir, bueno, para desafiar y demostrarles quizá que no es así, voy a escucharlo todo, demuéstranos que no es así. No tienes ni siquiera que estar de acuerdo, no tienes que validar algo, pero el escuchar otra postura dentro de creyentes creo que puede ser muy buena. Y si tú tienes dudas, quizá porque tú vas a una iglesia donde de pronto dejan predicar mujeres y se te parece que está mal, o al revés, ves que no dejan predicar a otras mujeres y dices tú, ¿por qué será que no? Pues aquí vamos a, claro que al dar la postura a favor, vamos a hablar y contrastar con lo que se dice que no. Vamos a ver los dos puntos, entonces creo que va a ser muy informativo. Claro. Y entonces para empezar con esta parte ya informativa, sin tanto rodeo, te quiero preguntar, Anita, ¿qué sustento bíblico, o sea, directo de la Biblia, encuentras para el pastorado femenino? Mira, en la Biblia, si tú buscas, que es uno de los grandes argumentos, ¿dónde dice la Biblia, no? O sea, no hay un pasaje que hable de pastoras, que bueno, también eso es debatible con Junías, pero hay algo que se llama teología, que es la reflexión de Dios, y la teología se hace a partir de la interpretación bíblica. Y dentro de estas teologías hay una que se llama teología bíblica. La teología bíblica lo que hace es buscar la narrativa que va juntando todas las ideas de la Biblia, o sea, la hilación de pensamiento de toda la Biblia. Esa es la teología bíblica. Es muy hermosa porque ves, por ejemplo, la figura de Jesús. En la teología bíblica busca a Jesús desde el Génesis hasta Apocalipsis y cómo va apareciendo. Si nos posicionamos en la teología bíblica para pensar en la mujer y en la figura de la mujer, es hermosa. Desde el Génesis lo vemos cómo Dios la crea y al momento de la creación, y esto es bien importante, antes de la caída, antes del pecado, la mujer y el hombre estaban en un nivel igual. Yo veo la voluntad de Dios y la creación perfecta en un diseño de igualdad, de equidad y de incluso el servicio, el servicio o el gobierno del mundo a los dos. La orden fue hacia los dos. Entonces, veo que el diseño inicial de Dios era una igualdad en trabajo en equipo, en hacer, y no había una diferencia. Que siempre se ha dicho, que después hablamos del tema de ayuda idónea, pero veo esto, y a través del Antiguo Testamento veo estas luces constantes de ejercicios de liderazgo de mujer, figuras femeninas, ¿no? Siempre es como Débora, una Esther, pero también una Hulda, por ejemplo, que era una profetisa y que Jeremías le dijo, vayan a preguntarle a Hulda. O sea, siempre hubo estas figuras que a lo mejor no destacan como un David o como un Moisés, pero estaban presentes en medio de un silencio constante o de un silencio. Y después me encuentro con que cuando Mateo 1:1 dice, esta es la genealogía de Jesús, la palabra genealogía es Génesis. Y Mateo está invitando o está llevándonos a pensar en el nuevo Génesis a través de Jesús. Me gusta pensar que la idea de Dios a través de Jesús es hacer nuevamente el inicio o la idea que tenía Dios del hombre y la mujer en una equidad de trabajo. Entonces, vamos,
pensar en el ministerio de la mujer o en el trabajo de la mujer al servicio de Dios, lo veo a la luz de toda una interpretación bíblica en lo largo. No en un texto bíblico, porque entiendo que la Biblia fue escrita en un contexto, en una cultura, en un lugar donde la mujer estaba en silencio, dirían los corintios, pero la esencia o la personalidad de Dios en la figura de la mujer la veo presente y la veo brillando en todo a lo largo de la Escritura, dándole esa dignidad, esa capacidad y esa oportunidad de ejercer liderazgo. Y ya, después sigo platicando. Sí. Y pensando en eso me hace reflexionar algo que yo había escuchado o leído, que en estas instancias que mencionas de las mujeres siendo líderes, incluso en la guerra, nadie se sorprende. A nadie le dice, oye, pero es mujer. Dicen, bueno, pues si a ella le toca, ella lo va a hacer. Ajá. Y esto pasa varias veces. Y el mandato que se les da a Adán y Eva también, ¿no? Esto de la tierra y todo, que luego cuando tenemos este reinicio con Noé, lo vuelve a hacer habiendo varios hombres y mujeres. Ajá. Y no vuelve a hacer ninguna distinción. Le dice, a usted le estoy hablando. No dice, a ver, a los hombres los tomó aparte y les dijo nada más, ¿no? Entonces, creo que en esa armonía de la Biblia, si lo vemos como un todo, que tenemos varios conceptos similares, ¿no? La gente, por ejemplo, cuando aboga en contra de la Trinidad, dice, es que no aparece la palabra como tal, ¿no? ¿Y qué decimos? No, pero tienes que ver la revelación completa, tienes que ver todo, y ahí está muy claro. Y entonces habría que ser justos a quienes de pronto argumentamos a favor o en contra de cualquiera de estos temas bíblicos, ser justos y no decir, bueno, para este tema solamente agarro este versículo y me basta, que siento que a veces es la actitud que se toma en varios temas, de decir, este versículo dice eso, yo lo entiendo así nada más, y se acabó, no importa qué dice el resto de la Biblia, ¿no? Yo creo que la actitud correcta a la hora de estudiar estos temas, sobre todo algunos que son debatibles o que causan cierta separación o división, debe ser, bueno, vamos a tomar la misma actitud que en todos los temas, no decir, bueno, estos son temas diferentes, porque la verdad es que este tema en específico sí llega a beneficiar a unas personas y exiliar a otras. Y es donde de pronto, por eso yo creo que causa tanto... pues levanta tantos ánimos entre las personas, ¿no? O sea, hay gente que de plano llega a decir, una iglesia donde hay pastora no es iglesia, y no están siendo pastoreados, y quizá ni son cristianos. O sea, es como una prueba de que no son creyentes verdaderos, porque ese es el espíritu del anticristo, del diablo, todo esto, ¿no? Quizá tú no llegues a estar en ese punto, si me escuchas, pero tenemos que entender que hay gente que sí lo piensa, y yo al contrario nunca he visto gente que diga, una iglesia solamente es iglesia si tiene pastora, por ejemplo, ¿no? Dice, no, pues puede haber o puede no haber. Ajá. O que diga, es que la iglesia solamente puede tener pastora, no pastor, ¿no? Cosas así. No se va a ese punto, pero sí me parece curioso cómo en el otro sí se va hasta esos extremos de decir, tú no eres ni creyente. Y perdón, justo por esos extremos, Eric, entran... El día de hoy el tema fue polarizar. El extremo otro es la teología feminista, ¿no? Uh-huh. La teología feminista que te lleva justamente a pensar en un Dios madre, en una cuestión más, muchas cuestiones que yo no considero correctas. ¿Pero por qué? Porque creo que ha habido un extremo de ofensiva, de silencio. ¿Y qué causa eso? Pues que se genere algo muy contrario, ¿no? Que tampoco es el punto ni las formas, pero creo que son el resultado, tristemente, de no ver el actuar de Dios a través de la mujer desde el antiguo. Y si te vas a la historia de la iglesia, ya después de la iglesia primitiva, la mujer siempre estuvo presente, el trabajo el no verlo o el querer hacernos, como se dice, de la vista gorda, hace que obviamente un grupo de mujeres genere una teología, es precisamente una reflexión feminista, tratando de interpretar los textos de una manera extrema. Entonces creo que a veces por el hecho de someter o silenciar tan duro el trabajo de la mujer nos lleva a extremos radicales y lamentables también. Sí, que llega a ser la respuesta, ¿no? O sea, es la respuesta a eso. Y tenemos de pronto estas posturas, tenemos estas ideas que el reconocerlas o el reconocer que existen no es aprobarlas, ¿verdad? El hacer como que no existen no las desaparece tampoco. Por eso hay que escuchar para poder dar una respuesta. Y en ese sentido llega a haber tanto argumentos estos extremos al opuesto y luego resultan en respuestas también de nuevo a otra extrema y se va la bolita, ¿no? De un lado y del otro. Y bueno, además de eso, bueno, ese es el sustento bíblico que puedes encontrar. ¿Qué argumentos, a ti en lo personal,
A ti, Anita, ¿qué argumento o argumentos en contra del pastorado femenino te hizo dudar en algún momento que dijeras, eso sí, a lo mejor me hace, quizá no ahorita ya después de haber sido pastora por un tiempo, ¿no? Pero quizá antes de tomar la decisión de decir, bueno, si me aviento, ¿hubo algún argumento así? Uno como tal, no, pero eran muchas voces. O sea, de pronto pareciera que no tanto, y sí, sí hay muchas voces. Comentábamos de una persona que llegó a ser mi amigo y un día me dijo, ya no podemos ser amigos porque estoy leyendo la Biblia y no puedes predicar, entonces no podemos ir a predicar. O sea, de pronto amigos de otras denominaciones más conservadoras, con hasta una burla. Yo recuerdo que era como tanto el hecho de que, porque me juntaba no voy a decir la denominación, pero sí. Con muchos amigos así, era como, tú no puedes, o sea, y yo sí llegué a un punto en decirle a Dios, sí estoy mal, ¿no? O sea, porque yo me inclinaba mucho y me gustaba mucho la doctrina reformada como tal, o sea, pero cuando empezaron a hablar de eso, decía, eso sí no me gusta. Sí. Entonces, como que lo trataba de hacer a un lado y dije, no, es que la congruencia de la doctrina reformada es así, y entonces dije, ok, Dios, si tú me estás diciendo, o sea, si esto es real, sí fui a orar, o sea, sí tuve como que poner un alto y decir, Señor, si esto está mal, tú dímelo, ¿no? Porque era mucha no hostigación, pero sí mucha gente comentaba, y gente que me quería, o sea, no era gente a lo mejor, mucha gente que a lo mejor no tengo en mi círculo, pues no me preocupa tanto, pero gente que te aprecia o gente que consideras amigos y que te diga, no estoy de acuerdo, o Dios no creo que se agrade eso, y yo, órale. Y sí me llevó a orar y a decir, si tú me dices que no, yo lo acepto, sí. Sí, me imagino la presión llega a ser difícil. Y ahorita lo que mencionábamos es interesante, por ejemplo, cuando mencionas todo esto de la mujer en la historia, ¿no? Yo creo que si eres de Latinoamérica podrás reconocer que las iglesias en Latinoamérica mayormente son de mujeres y que no existiría, o sea, no se sustentarían si no hubiera mujeres como tal, o sea, y que muchas mujeres seguramente, o yo creo que haber iglesias que incluso pastores tengan esta postura en contra de darle más lugar a las mujeres, pero quizá no llegan a decir nada porque pues, se acabó la iglesia, ¿no? Sí. O sea, y no lo digo así como que, ven, estamos ganando algo así, no, en el sentido de que es muy real que aquí, o sea, podemos verlo, que Dios utiliza a las mujeres para sustentar a la iglesia, y no me refiero nada más a dar dinero, digo, en cualquier reunión las mujeres siempre son las que tal platillo y cuidar a los niños y cosas a veces que tristemente luego se piensan como, eso es de mujeres, ¿no? O sea, las mujeres, la maestra de escuela dominical, que no sé por qué yo se tiene ese de pronto, no sé cuántos maestros de escuela dominical de niños has conocido, ¿no? Pero que ahí siempre es como que eso es para las mujeres jóvenes. Ajá. Y que ellas cuiden, ¿no? Y que luego se vuelve una guardería y todo esto. Pero el punto es que la iglesia se sostiene por el servicio de las mujeres, y a mí yo veo eso y luego de pronto se me hace, ya muy personal, no estoy hablando de argumentos bíblicos, se me hace muy triste y fuerte que sean como, las necesitamos, pero ustedes no hablen. Ajá. O sea, no queremos escucharlas, y también de nuevo vamos al punto de que, pues, si no las escuchas tampoco vas a conocer las necesidades de la iglesia, ¿no? Tenemos luego líderes o gente que predica que está hablándole a una iglesia que no conoce, pero se le hace padre el tema, se le hace padre exponer algo que puede ser genial, pero esto de estar silenciando, decirles, ustedes aquí no hablan, o sea, de aquí, por ejemplo, aquí tenemos aquí en la iglesia de Anita, como separado por una alfombra el altar, ¿no? Donde predica, es como a muchas les pintan la raya de, hasta aquí llegas tú. Bueno, te subes para cantar porque cantas muy bonito y la voz de mujer se adapta a más canciones, pero terminas de cantar y te bajas, ¿no? Que ahí incluso podríamos hacer un argumento de, pues a lo mejor no deben ni subirse a cantar, ¿no? Sí. No, y si lo hablas de jerarquía es muy triste porque decir, a los niños sí, como si los niños fueran de una categoría más baja, y eso es bien triste, o sea, las expectativas, exacto, o sea, ahí sí puedes, o cantar, cuando históricamente las canciones son predicaciones, o sea, históricamente el canto era la parte doctrinal, bueno, debe ser la parte doctrinal de la iglesia, lo que cantamos es lo que creemos, eso sí lo pueden hacer, pero como que el púlpito tiene algo más, es como mayor y superior, y es muy triste, o sea, la verdad es que ese argumento, cuando lo empiezas como a deshebrar, es bien triste porque estás
o rebajando a los niños, o haciendo menos un ministerio como el de la alabanza, o no, o quitándole el valor de lo que se canta, como si eso no fuera la predicación del evangelio. Entonces como que hay muchas cosas que debemos anotar. O por ejemplo, pasa mucho que no hay pastoras, o como que el nombre pastora es un escándalo, pero muchas misioneras, claro. ¿Sabes? O sea, de pronto pareciera que le damos valor a un púlpito o a un título, pero se ejerce. Ahorita mencionabas, las anfitrionas siempre han sido las mujeres, desde la iglesia primitiva. O sea, las sinagogas, todo era las anfitrionas, y las líderes de las sinagogas eran mujeres, siempre. Las que servían en las sinagogas eran mujeres. Históricamente, no me acuerdo si es Josefo o Eusebio, los que platican en la historia de la iglesia, que tenía que haber mujeres líderes, por ejemplo, a la hora de los bautizos, porque los bautizos antes eran desnudos, y la mujer tenía que bautizar a las mujeres por esta misma esencia. Entonces siempre ha ejercido el liderazgo que tristemente a veces no se deja ver, o no lo queremos ver, no que no se deje. Sí, me hace pensar bastante, o sea, todo lo que mencionas en la vida que se vive en la iglesia, o sea, hoy en día, y lo que vemos, y estas posturas que se llegan a tomar creo que yo creo que se llega a volver como una personalidad de la iglesia, ¿no? O sea, no es algo que se diga, alguien ni siquiera vaya a decir, aquí no se deja predicar a las mujeres, porque creo que ni siquiera es algo que se anuncie muchas veces, pero como la vibra, por así decirlo, ¿no? La personalidad de la iglesia es, no, aquí nunca vemos mujeres que prediquen, aquí no vemos que a las mujeres se les tome tan en serio para capacitarlas para dar una clase, porque al final de cuentas son para los niños, y llega a ver todo esto, estas posturas. ¿Y qué te parece entonces, Anita, si vamos a un versículo bíblico? Porque yo sé que muchos van a tener en mente que sí, pero es que la Biblia dice esto, que claro que nos tomamos en serio la Biblia, ¿no? Esto no es para razonar y filosofar fuera de la Biblia e ignorándola, sino dentro de ella. Y bueno, te voy a leer el versículo, pero primero la pregunta. ¿Cuál es tu respuesta a quienes usan 1 de Timoteo, capítulo 2, versículos 11 al 15, para defender como argumento el que la mujer no debe ser pastora? Y lo voy a leer yo de aquí, del que seguramente conocen muchos, de la Reina Valera del 60, pero si tú quieres citar otro, pues adelante, ¿no? Dice estos versículos: la mujer aprenda en silencio con toda sujeción, porque no permite a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Porque Adán fue formado primero, después Eva, y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Pero se salvará engendrando hijos, si permaneciere en fe, amor y santificación con modestia. Pobres mujeres estériles, ¿ah? Sí. Clase breve de hermenéutica. Primeros lectores tenían una intención y un propósito lo que se escribe. Obviamente esta carta, bien dice, 1 de Timoteo, fue escrita a Timoteo, y si vemos versículos arriba, estamos en el capítulo 1, Pablo dice que fue escrita a Timoteo porque lo ordenó que se quedara en Éfeso, y dice aquí una palabra, o te dice el propósito. Dice, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y a genealogías interminables que acarrean disputas, más que edificación, que es por fe. Así que eso te encargo ahora. Ese es el propósito de la carta de Pablo a Timoteo. Entonces, partiendo de eso, una de las fábulas y de las cosas que se estaban hablando era este sincretismo extremo acerca de los dioses, entre ellos la diosa Diana y Artemisa, me parece, que eran las diosas que estaban en primacía, y que los cristianos estaban batallando en dejar de seguir sus enseñanzas. Y las enseñanzas de estas mujeres, o de diosas mujeres, era a través de profetisas, y esto era una mezcolanza de todo. Y a raíz de eso, a raíz de que las falsas doctrinas, muchas de ellas estaban derivando de un mensaje falso por parte de la mujer, encontramos a Pablo diciendo, no permito a la mujer enseñar. Pero si tú te fijas, en toda interpretación, el verbo es muy importante. Y el tiempo de este verbo es presente.
O sea, no es un presente continuo como muchos que se dicen en la Biblia, no es un presente que nos lleve a trabajar en el futuro, sino que ante la emergencia que estaba sucediendo en Éfeso, Pablo dice, no le permito a la mujer enseñar. ¿A qué voy con esto? Era un punto en un contexto determinado donde la mujer estaba acarreando una autoridad que no porque no tuviera autoridad como tal, sino que la autoridad que se le estaba dando era una autoridad donde estaba haciendo una falsa enseñanza. Ahí encontramos precisamente que Pablo, por eso de manera o en forma presente dice, no permito a la mujer enseñar. Y luego, estamos en el 2, estamos en el 1, perdón. Y la mujer aprende en silencio con toda sujeción, es lo mismo. Aparte de que la mujer en una rebeldía estaba enseñando de manera incongruente al mensaje que dejó Pablo o que dejó Jesucristo por medio del apóstol Pablo y que Timoteo tenía que enseñar. Ahora, el argumento bíblico, justamente porque pareciera que Pablo está diciendo, no, es que Adán es superior porque fue primero, ¿no? Ahí vemos justamente en la enseñanza que se daba en Éfeso, era que Eva fue primero y eso le daba esa superioridad a la mujer, que es precisamente lo que a veces las teologías feministas hacen. O sea, esta primacía de la mujer, esta importancia, ya no necesito del hombre. Y Pablo lo que hace es decir, no, la mujer fue creada después, pero no en un tema de jerarquía ni de valor, simplemente enseñando lo que es bíblicamente correcto y además quitándole ese poder que estaba teniendo la mujer exagerado o de más, que estaba quitando la dignidad y el testimonio y el evangelio correcto. Y el versículo que a veces puede ser también complicado, creo que es de los más complicados, porque se salvará engendrando hijos. En la interpretación que yo había escuchado, porque obviamente me ha tocado leerlo y investigar, y porque me lo han puesto un montón de veces. Me lo comenta todavía, ¿no? Sí, todo el tiempo. Corintios, Tito, también en Timoteo cuando habla, creo que es el capítulo 3 de las características del obispo, que tiene que ser marido de una mujer, entonces yo no puedo tener una esposa, así. Pero bueno, en este pasaje, cuando se salvará engendrando hijos, lo que he encontrado o he leído es que Pablo estaba haciendo referencia justamente, como estamos en el tema de Génesis, al protoevangelio, a que por medio de la mujer el ser humano se salvaría. En este caso, María sería usada para que viniera el Salvador del mundo por medio de un nacimiento de una mujer. Entiendo que a eso se refiere, pero tú comentabas algo bien interesante que yo no había escuchado en contexto. Sí, pues digo, yo había escuchado lo mismo que tú en contexto cultural, geográfico, ¿no? Que ahí en Éfeso estaba el templo de Artemisa, y al ser la diosa de la fertilidad, ellas tenían una creencia, o existía esa creencia, y muchas que venían de haber estado escuchando esto, ¿no? Que era profetizado, decían que cuando estaban embarazadas las mujeres le pedían mucho y le rezaban y todo a Artemisa para que las guardara a la hora del parto. Y entonces que es probable que esta era una creencia popular, es decir, si investigamos vamos a ver que eso era lo que se creía en aquel tiempo. Entonces muchas de ellas, al haber crecido con esta enseñanza, quizá viniendo de haberlo creído, quizá había mujeres que tenían miedo de dar a luz ya sin esa protección de esta diosa, ¿no? Que uno diría, pero si ellos creen en el Dios verdadero, claro, pero hasta el día de hoy nosotros, cuando venimos de otras creencias, tenemos ciertos miedos, no que estén bien fundamentados, pero somos humanos, y como que queda ese algo, ¿no? De decir, pues no es que yo dude de Dios, pero Pablo habla de que a veces somos débiles en la fe y falta madurez y pasa el tiempo. Y que entonces Pablo lo que está diciendo, digo, aquí estamos leyendo una traducción del texto, ¿no? Y usando las mismas palabras quizá en el original, diría que se salvará engendrando hijos, diría más bien se salvará al engendrar hijos, que suena a lo mismo, ¿no? Pero con este contexto estaría diciendo Pablo, oigan, la mujer
no se va a morir cuando tenga hijos. No tengan miedo de tener Ajá, hijos. no tengan Era el miedo mensaje. de tener hijos, tengan fe, por eso dice, si permanecieren en fe, amor y santificación con modestia, es decir, sigan haciendo las cosas cristianas que ustedes saben que tienen que hacer y no tengan miedo porque se van a salvar al dar a luz. Claro. No que a través de ese medio van a ser salvadas, como mucha gente decía, ¿no? De que quizá por mucho tiempo en la historia se ha usado como tienes que tener hijos para que pues entres al reino de los cielos, que No. bíblicamente no tiene mucho sentido. De nuevo, viendo toda la Biblia, claro que usando un versículo así, pues si puedes meterle miedo a alguien y amenazarlos y convencerlos de que tengan hijos a una mujer, sobre todo en otro tiempo que no tenían una Biblia lista, ¿verdad? Para leer o no podían leer. Pero viendo toda la Biblia sabemos que eso no puede ser. Entonces yo había escuchado esto otro, digo, creo que puede ser alguna de esas opciones Sí, y es tiene interesante. sentido. Ujú. De hecho, es que si lo podemos como resumir, es no solo esto, sino aquellos argumentos. Tenemos que ver contextos. Podemos dar una respuesta que, como tú decías, quien no quiera escuchar no la va a escuchar, pero los pasajes que aluden a que la mujer esté en silencio siempre tiene una respuesta. Me gustó mucho escuchar a Tim Mackey cuando explicaba, y dice Tim Mackey que le costó mucho como aceptarlo, pero Corintios 11, cuando habla de la mujer, que la mujer calle, 14, perdón, Pablo empieza a hacer una serie de personajes y habla a los que hablan en lenguas y también les menciona, guarden silencio, háganlo de forma correcta. A los que tienen el don de profecía también habla de que no lo hagan deliberadamente, y luego a la mujer le dice también que guarde silencio por lo que estaban haciendo. O sea, no es un tema de género, o sea, era un tema de orden. Y así, los pasajes que pudiéramos analizar, encontramos una respuesta en tiempo y espacio para esas palabras que Pablo usó, porque también se escucha que Pablo pareciera que es un misógino, y no, estaba dando órdenes concretas a la realidad que había en las iglesias, que estaba habiendo un sincretismo o un desorden o una superioridad de temas de género, no lo sé, y ahí es donde entra una orden totalmente válida para ese tiempo. Claro, y así como esto, viendo cada versículo, yo creo que puedes encontrar una respuesta. Y claro, si estás en contra, también vas a encontrar argumentos para decir, no es cierto todo eso que están diciendo. Y habrá gente incluso que diga, eso no es cierto porque el pastor que a mí me gusta dijo que otra cosa, ¿no? Pero, y en eso, hablando de pastores a los que vemos, que escuchamos, algo que yo he visto en línea y me parece muy mal argumento, es que llegan a poner de pronto videos, ¿no? Ahora que se acostumbra mucho en redes sociales, poner un video de una mujer que está predicando, o gente cristiana, y está diciendo quizá lo que raya en la herejía o es una herejía completamente, y luego ponen, por eso no debe haber mujeres pastoras o predicadoras, ¿no? Que en este argumento, de nuevo, yo creo que ahí, y eso es lo que queremos animar a las personas, hay que preguntarse realmente por qué están abogando, porque ahí parece que más bien lo que se está buscando es minimizar y ridiculizar, es como que ven, ¿no? Pero digo, si ese fuera el argumento, sería igual de válido de tomar a un predicador que predica puras tonterías y decir, ven, por eso no debe haber hombres pastores. Digo, no tiene nada que ver una cosa con la otra. Digo, eso hablando de pastores y líderes que vemos. Pero ahora, hablando de las mujeres dentro de la iglesia, ya las mujeres soldados, ¿no? Tal cual, las de las barracas que están ahí constantemente, que oran por hijos, que sirven en la iglesia. ¿Tú cómo crees que ha afectado quizás a esas mujeres que no tienen ese deseo o ese llamado a ser pastoras o predicadoras quizá? Pero ¿cómo crees que le ha afectado a las mujeres? Digo, incluyendo a las que sí tienen ese llamado y a las que no también. ¿Cómo crees que les ha afectado en la iglesia esta idea de que ellas no deben enseñar, que no deben predicar y mucho menos ser pastoras? Híjole, creo que es una pregunta bien importante, Eric, porque el tema no es solamente el liderazgo de la mujer, sino la dignidad y el valor de la mujer. Porque raya precisamente en que no se ha entendido el tema de la sujeción. Porque uno de los primeros argumentos que a lo mejor me han dicho es, no, está de ser bien rebelde, ¿no? En su casa, porque... La de los pantalones. Sí, la de los pantalones en la casa. O que estoy en contra de que el hombre sea cabeza del hogar. Porque esa es otra. Asemejamos iglesia con hogar. Y como el varón es cabeza, también en la iglesia, de pronto tenemos varias figuras que contraponemos. Y algo que yo leía una vez que me invitaron a hacer
una plática de la mujer en la historia, el Espíritu Santo a través de la mujer en la historia, en un diccionario teológico, cuando hablaba de la mujer. El autor, David, no me acuerdo cómo se llama, decía que lamentablemente la gran mayoría de toda la interpretación bíblica y de todas estas posturas cerradas tienen que ver con que se interpreta a partir de Génesis 3 y no de Génesis 1. Génesis 3 es que el hombre se enseñorearía de la mujer y por eso tenemos que sujetarnos y obedecer de una manera negativa. Cuando volvemos que el propósito y la idea de Dios no era esa, ese es un castigo. Y vemos que muchas de las cosas que interpretamos eclesiásticamente, familiarmente, son a partir del castigo del pecado y no de la esencia de la voluntad de Dios. Y eso, y también obviamente nuestra teología viene de un Tomás de Aquino, de un Agustín de Hipona, que vienen influenciados de un Aristóteles que decía que la mujer era la creación imperfecta de Dios. Entonces, hay muchas cosas que han ido como revolviendo realmente lo que Dios piensa de la mujer. A mí me encanta el saber que Dios nos dijo, nos nombró ayuda idónea. Tenemos el concepto de que ayuda idónea es como alguien menor, o sea, venimos a apoyar a un hombre. Que sí, o sea, lo entiendo en esta parte, pero el eser kenegdo, eser, el nombre eser es ayuda. Y Dios es nuestro eser, o sea, el nombre, el significado de eser o de ayuda lo tiene la mujer y lo tiene Dios. Hay otra figura justamente de ser kenegdo, de una persona que sube un árbol y te dice hacia dónde van. Ese también es ser kenegdo. Y entonces, toda esta figura tan grande que Dios pensó en la mujer, de cómo iban a trabajar, de pronto se ha minimizado a sujetarnos de una manera negativa. Y ahí entra lo que ahorita muchas mujeres luchan, ¿no? Una misoginia, una violencia hacia la mujer y una discriminación también triste en todos los sentidos. Y es muy lamentable ver que la mujer en muchas otras áreas está avanzando, pero eclesiásticamente, donde debería ser su lugar seguro, no. Cuando vemos que en la historia Jesús rompe esto, porque la primera persona que habló de un Jesús resucitado fue una mujer. Para mí ese es como el parteaguas de toda la historia, de que Jesús permitiera que quien iba a dar aviso de que Jesús había resucitado, que ese es el mensaje del Evangelio, fue a través de una mujer. Entonces, ¿de qué manera ha afectado del mismo hecho de partir del valor, la dignidad y la función que tenemos en Cristo, ¿no? De que somos libres en Cristo, de que tenemos las mismas capacidades, que la gracia de Dios ha sido manifestada de la misma manera a todos nosotros? Hay me gusta mucho la manera en que la Iglesia Metodista, donde yo soy, hace teología. Se le llaman 4 fuentes para hacer teología. La primera es la razón, la primera es la Biblia y la segunda es la razón, la tercera es la tradición y la cuarta es la experiencia. Si tú pones un tema y empiezas a analizarlo desde las 4 vértices, puedes analizar qué va de una manera correcta. Si pones el trabajo, el ministerio de la mujer con la Biblia, ya más o menos respondimos. Si te vas por la razón, oye, ahorita 2025, incluso tenemos una presidenta, o presidente, y a mí me gusta decirle presidente, pero es mujer. Más allá de si nos guste o no, es una mujer. Están figurando dentro de las esferas de negocios, de trabajo, porque en la razón nos dice que la mujer es capaz. Y luego, si te vas a la tradición, que la tradición es la historia de la iglesia, ya hablamos de la mujer, desde la iglesia primitiva hasta hoy, la mujer ha tenido una función. En los tiempos de Lutero, si la mujer no hubiera estado ahí, no hubiera podido haber reforma. Si no hubiera existido una Susana Wesley, no existiría un Juan Wesley, ¿no? O sea, la mujer siempre ha estado ahí. Y la experiencia es la parte que a ti te llena el espíritu para hacer las cosas. Y si partes la experiencia, mi pregunta siempre ha sido ¿qué hago con esto? ¿Qué hago con la capacidad que Dios me ha dado de amar y de cuidar a la gente? O de pararme en un púlpito y exponer la Biblia.
¿qué hago? ¿Me callo? O sea, la experiencia me dice que Dios me ha llamado a hacerlo. Entonces, bajo estas fuentes teológicas, yo veo una evidencia de que Dios respalda el llamado de la mujer. Contrario a esto, en que afecta que una mujer no se sienta libre para servir a Dios cuando debería ser el lugar más seguro, una iglesia. Sí, yo creo que algo que nos ayuda mucho, nos puede ayudar mucho es no dejarnos llevar por la corriente de siempre hemos hecho así las cosas, en mi familia, en la iglesia, sino ir y preguntarnos qué vemos en la Biblia, ¿no? Como es tú, de pronto se basan muchas cosas en un entendimiento de un mundo caído, como que la Biblia habla del mundo caído y dice, pues que sí van a hacer las cosas porque está caído, pero luego llega Cristo y nos dice, y nos pone una responsabilidad y dice, los hombres tienen que amar a las mujeres como yo amaba a mi iglesia, No cualquier que cosa. eso ahí es como que, bueno, eso pues es amor nada más, no, está hablando de una responsabilidad, de un sacrificio, de poner antes, o sea, bastante, que eso no vemos que se haga tanto énfasis como el sí, pero tú cállate, ¿verdad? O sea, tú no digas nada. Me llama mucho la atención lo de la mujer como ayudadora y que se menciona y se usa eso para Dios, el ayudador, y creo que yo lo había escuchado también en este día que muchas veces se piensa como es tú, el que ayuda nada más, como Batman y Robin, ¿no? O sea, está el que es el bueno, el que quieres realmente ver y que va a hacer todo el trabajo y el que le ayuda nada más para lo que se necesite ahí, traer las aguas o ayudar poquito. Pero usando un sentido común, por ejemplo, decían algo de idiomas. Si yo digo, tengo tarea de inglés y te hablo a ti, es porque yo estoy asumiendo que tú sabes más que yo, que tú tienes una capacidad mayor que la mía, y eso invierte esta idea de ayudador, ¿no? Que de hecho me parece básica, a esto debe venir más bien de otras circunstancias y otras cosas históricas, porque el que ayuda es el que tiene mayor capacidad. O sea, yo creo que lo pensamos que sea más al ser una mujer como el chalán, ¿no? O sea, el que hace el trabajo y el que nomás le ayuda, cuando en realidad yo creo que la Biblia lo pinta como es que tú no puedes solo, necesitas a alguien que tenga una mayor capacidad que tú en ciertas áreas y que cuando tú no puedas, va a haber alguien que tiene la fuerza para ayudarte, como lo hace Dios. En esas circunstancias donde dice, yo no puedo, Señor, si tú no me ayudas, está diciendo Dios sí, y la mujer te va a ayudar también en esa situación. No porque sea algo menor, sino porque va a tener, e incluso, y esto lo vemos en nuestra forma de pensar, razonar, cómo vemos el mundo, incluso en las hormonas, en los sentimientos, por algo es la diferencia, por eso no nos hizo Dios iguales, pero no es como menos, sino porque puede hacer algo más. Y históricamente creo que se ha visto también, como mencionabas, en situaciones como esta, la palabra fémina, ¿no? Que tiene esta idea de fe menos, por eso se le dice a la mujer es la fémina, porque tiene menos fe que el hombre. Y esto es una idea que viene y que probablemente no fueran teólogos como tal los que lo desarrollaron, no sé, ¿verdad? Pero quizá fuera algo más cultural y que se adopta en lo religioso también y terminamos con estas ideas que, como digo, quizá no se dicen en la iglesia, pero todos tienen la misma visión, quizá. Y estas cosas, no estamos diciendo que el próximo domingo vayas a tu iglesia, te pares y digas, las mujeres tienen que predicar y aquí yo quiero ver a una mujer predicando el próximo domingo, pero si son líderes de iglesia, ¿no? Incluso tan solo el darle el lugar a la mujer y decir, compártenos. A la mujer le está diciendo, te escuchamos, Claro. porque tú puedes enseñarle algo a la iglesia, a todos, no solamente a los niños, que quizá nosotros no hemos entendido o no hemos visto, o tu experiencia, lo que quieras, pero necesitamos que nos compartas. Tú no solamente como llena el espacio y en el tiempo, no, te necesitamos también. Y creo que eso cambia la mentalidad de la iglesia y quizá puedas ver niñas que digan, y que no, aunque nadie se los diga, pero una niña que diga, yo quiero ser como mi maestra, que estudió, que se nota que aprende, que ha leído libros, que nos recomienda libros, y que quizás si no hubiera ese ejemplo, no, para ella ni siquiera sería una posibilidad, sería, no, pues que ser maestra es que te den un manual y lo leas y se acabó. Y eso es necesario, ¿no? Claro. Sí, imagínate la incongruencia justo de un adolescente que ahorita está viendo un ambiente de mujeres, otra vez nos vamos al extremo quizás, de cuestiones feministas y de pronto llegar a un lugar donde la mujer tiene que guardar silencio porque el Dios que adoramos así es bien duro para un concepto juvenil. Entonces necesitamos abrir puentes, necesitamos abrir diálogos, porque justamente la razón, sobre todo pensando en las nuevas generaciones, no creo que acepten de la misma forma que un adulto que a lo mejor dice, sí, es normal
Pero ya, ¿cómo vamos a responder esto a las nuevas generaciones cuando en su entorno tienen jefas, tienen maestras, tienen gente que está dirigiendo que es mujer? Entonces entendemos que no es por cuestiones de capacidad e incluso porque sé que muchos argumentos dicen, no es capacidad, es simplemente voluntad de Dios. El Dios que vemos aquí es un Dios que encontramos justo y balanceado en esto. Y repito, a partir de Jesús, ves cómo Jesús vuelve a poner en la mesa, en el diálogo, a la mujer de una manera impresionante. A veces nosotros somos más duros que el mismo Jesús para permitir que la mujer enseñe, predique, sirva como lo hacía en los tiempos de Jesús. Sí, que como esto, en la cultura actual, la gente de nuevo, como vemos en la Biblia que pasaba en otras situaciones, cuando las mujeres están arriba y son las número uno, realmente hoy en día la gente no se sorprende. Antes de que tuviéramos una mujer presidente aquí en México, aquí en Chihuahua teníamos una mujer gobernadora y antes fue alcalde y la gente vio que hace un buen trabajo y no la y siento que acá el norte llega a ser un tanto más machista y esto, al menos a mí nunca me ha tocado escuchar a alguien que diga, es mala porque es mujer, ¿no? La critican, pero no por ser mujer, dicen, pues es que así es ella, ¿no? Y igual en la música, por ejemplo, ya ha pasado varias veces que en el top 10 de música más escuchada o vendida son puras mujeres y de nuevo nadie dice nada porque pues a la gente le gusta la música y es triste de pronto que puedas tener una mujer preparada, que puedas tener una mujer que estudió, que tristemente yo creo que no se llega a ver tanto, pero no porque no haya mujeres que quieran o que puedan, sino porque no se les da ni el lugar. O sea, incluso en una iglesia donde puedan decir, nosotros no estamos en contra, ok, no estás en contra, pero ya le estás dando una voz, un espacio, un lugar, porque si no, pues quizás las hermanas dicen, pues ¿para qué estudio? ¿Para qué? No digo ni siquiera entrar a una carrera, pero ¿para qué leo libros sobre cómo compartir, sobre cómo enseñar? No me van a dar el lugar, acá nadie hace eso. Claro. Pero si existe el ejemplo, podemos tener mujeres muy preparadas, pero como dices, qué triste, que pueden llegar a una congregación donde le digan, no, pero aquí no te queremos escuchar. Wow. Es... Fíjate que yo cuando estudié la maestría en interpretación bíblica, mi rectora, era mujer también, me dice, ¿por qué quieres entrar? Y yo, ¿quiere la verdad o quiere la parte romántica? La parte romántica sí quiero aprender. Y sí es cierto, sí quiero aprender. Digo, pero la verdad es que necesito una voz. Yo recuerdo mucho que me habían dicho, una pastora me dijo, Ana, tú tienes que hacer 3 veces más lo que hace un hombre para hacerte notar, ¿no? Para que te escuchen. Y cuando yo decidí estudiar más, era porque precisamente necesitaba como algo que me permitiera estar un poquito más a la par de mis compañeros pastores. Sí, yo creo que, digo, para que se entienda mejor lo que quieres decir es que si alguien ve a un hombre predicador que no predica tan bien, dicen, pues ni modo, ¿no? Pues no predica tan bien. Pero si ve una mujer que predica y no predica tan bien, es como, mejor ni la suban. O sea, es como, si les vamos a dar esta oportunidad como si fuera de nuevo algo así como que nosotros le estamos dando, exacto, pues que lo haga bien. Que yo creo que debería estar al mismo nivel. O sea, si el hombre no la arma y la mujer tampoco, pues que no sea algo que defina exactamente. Y entonces digo, habiendo visto toda esta explicación y estos argumentos de nuevo que hemos hablado, Anita, para terminar y regresando básicamente a lo que hablamos al inicio, pero ya comprendiendo mejor un poco y lo que has vivido, lo que has entendido, lo que conoces y sabes, ¿qué le dirías a aquellos que, no aquellos que quizá no han considerado el tema y simplemente dicen, pues en mi iglesia no permite, no, pero ¿qué le dirías a aquellos que están en contra, o sea, que dicen, eso no debe existir, eso no debe ser, esta mujer está mal, tiene un espíritu de rebeldía, esta mujer quizá ni conoce a Dios? ¿Qué le podrías tú decir a esas personas? De nuevo, no para debatir, ¿verdad? Ya sabemos que eso no va a ayudar mucho en este sentido, pero aquellos que están en contra del pastorado femenino y que prediquen y que se les dé todo lo que hemos abogado este tiempo, ¿qué le dirías a esos creyentes? Yo estoy hablando de cristianos, ¿no? De gente que dice seguir a Jesús. ¿Cuáles serían tus palabras para ellos? Creo que serían aquellas que invité al inicio nuevamente. Escuchen. Santiago dice que hablemos menos, parafraseado, y escuchemos más. Entonces, escuchemos. ¿No? Yo sé que no todo lo que vamos a escuchar sea lo correcto o lo abracemos, pero creo que a veces la palabra conservador viene de que quieres conservar algo y no estás dispuesto a ponerlo en la mesa
y empezar a hablar. Creo que ese es el inicio de poder escuchar. A veces nos da miedo porque sentimos que nos van a quitar lo que es nuestro, pero no es así. Podemos enriquecernos mucho más, podemos crecer mucho más cuando lo ponemos en la mesa y platicamos y damos nuestras experiencias, nuestra historia, nuestra teología. Pero para eso se necesita humildad y pues amor a Dios. Creo que sería eso. Hablemos menos, escuchemos más y sobre todo escuchemos más a los que piensan diferente. Se le acuña a Juan Wesley y otros se le acuñan a Agustín de Hipona, pero Juan Wesley decía, en lo esencial unidad, en lo no esencial libertad. O sea, el hecho de que no creas como yo no significa que no dejemos de ser familia y por tanto nos tenemos que cuidar y amar y no ponernos entre nosotros, ¿no? Entonces, en la unidad, en lo esencial que es Cristo y su gracia y la fe por medio de Jesús, estamos en lo mismo, estamos en el mismo equipo, o sea, eso es lo triste, ¿no? A veces. Y en lo no esencial, ¿qué es esto? Pastoras, no pastoras, lenguas, no lenguas, no sé. Libertad, tengamos esa libertad, pero ante todas las cosas, amor. O sea, si podemos tener esta capacidad de amar, de admirarnos. Pablo invita a los filipenses a que siempre tengamos la expectativa, seamos expectantes, viendo a todos como superiores a nosotros mismos. Esa capacidad de aprendizaje nos puede llevar a que la gente empiece a ver que somos uno, ¿no? Entonces, creo que la invitación sería: platica, escucha, no te estoy invitando a que vengas a mi iglesia y que seas mi oveja, pero el diálogo y el saber que somos del mismo lado nos hace justamente dar un testimonio por el que Jesús oraba, ¿no? Que seamos uno. Y pues nuevamente invitar a ese respeto y a esa admiración, porque no podemos negar la obra de Dios a través de la mujer. O sea, no hay forma ni bíblica ni histórica de negar que Dios obra a través de la mujer, y me atrevo a decirlo así, del ejercicio de un liderazgo de la mujer. Entonces, creo que es un llamado a ese amar, respetar y agradecer lo que Dios hace a través de las mujeres. Sí, y lo que dices, yo creo que se puede ignorar, pero no negar, ¿no? Uh-huh. Puede hacerle como que no pasa, como que las mujeres que Dios no las usa. Uh-huh. Puedes ignorarlo, pero negarlo es innegable, y sería querer tapar el sol con un dedo desde la Biblia misma, querer ignorarlo, que es lo que mucha gente hace. Ignora esas instancias, dice, no, eso es otra cosa y no sabemos, y quizá era hombre, pero nos confundimos con el nombre, ¿no? Tal cual. Y yo quisiera animar también a las mujeres que quizá escuchen esto pronto, cuando salga el episodio, o dentro de años, ¿no? Y quizá Dios te llevó a toparte con este video. Quizá es lo que Dios, si tú le estás preguntando a Dios, como tú, Anita, en su momento, si deberías prepararte, dejarte de ser usada, que cuando tengan la oportunidad, porque yo creo que también puede haber mujeres que las inviten y quizá dentro digan, no, pero es que yo la Biblia leí esto y a lo mejor no sé, ¿no? Y quizá habías dado respuesta aparte de eso. Yo diría que se animen, porque sin duda Dios va a usar a aquellos que se dejen usar, y Dios no va a estar viendo si eres hombre o mujer, porque Dios va a decir, uno dispuesto lo toma. Y entonces yo le diría, prepárense, sigan aprendiendo, cada quien a su nivel. Habrá quienes decidan tomar una educación formal, una licenciatura o más allá. Habrá que quizá para ti sea leer la Biblia completa nada más, o leer otros libros además de la Biblia, y levantar la mano a la hora de enseñar, ¿no? Quizá habrá mujeres que dudan de enseñar a los jóvenes, incluso porque ya están un poco más grandes, están llegando a ser adultos. Las preguntas que hacen. Sí, pero si Dios no abandona y no deja por sí solo a aquel que decide tomar la iniciativa y decirle, Señor, úsame. Y si yo no voy a mirar, si tú no miras más bien si yo soy hombre o mujer, yo tampoco me voy a estar fijando en eso, voy a dar mi mejor esfuerzo, y pues ya la gente que diga lo que quiera, ¿no? Entonces, Anita, dinos de nuevo, ¿dónde te podemos encontrar? En redes sociales, bueno, en YouTube, la verdad es que es Ana Borunda, no es Teología, pero ahí están los podcasts de Teología. En Spotify, sí, como Teología, y en TikTok como Past Anita Borunda. Ahí estamos, y pues ojalá que los podamos ayudar a crecer
y se den la oportunidad de dialogar, de reflexionar, de abrazar y de no abrazar lo que platicamos, pero sobre todo pues que podamos edificarnos. Así es. Muchas gracias, Anita. Y nos vemos entonces la siguiente semana o cuando sea que vuelva a subir un video, porque no sé cuándo sea, pero nos vemos de nuevo en otro episodio. Gracias, Anita, por ayudarnos a ser astutos como las serpientes con estos temas y no solamente mansos, que mucha gente llega a ser mansa con estos temas, sino que necesitamos ser astutos, reflexionar y pensar. Muchas gracias. Gracias a ti por la invitación y que Dios les bendiga. Hasta luego.